Damos gracias, bendito Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque siempre has sido bueno, mi Dios. Gracias, bendito Padre, porque siempre nos has sostenido en el hueco de tu mano, Señor. Nos has librado de tragedias, nos has librado de enfermedad, nos has librado de todo atentado, de todo dardo de fuego del enemigo, Señor. Tú, Señor, has sido escudo a nuestras vidas. Yo te doy gracias por tu amor, misericordia, fidelidad, tu compasión, Señor, tus bendiciones, que aún siendo malos y pecadores, Señor, tú nos las das, Padre. Te agradezco por tantas cosas, Señor, y sobre todo por la oportunidad que todavía me dejas predicar tu palabra, mi Dios. Yo te ruego, Padre mío, que bendigas a todas aquellas personas que escuchan este mensaje, esta palabra tuya, porque tú eres quien habla, mi Dios. Yo me humillo ante tu presencia y me pongo como ese instrumento, ese palo chueco en tus manos para dar golpes rectos, mi Dios. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a mis hermanos, a mis amigos y a toda persona, Señor, que aunque no me conozca, que esté oyendo este mensaje. Ábrele, Señor, su entendimiento, sus oídos, su corazón, y que esta palabra caiga en buena tierra. Te doy gracias, bendito Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Damos gracias una vez más. Aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por estos medios, este medio palabra eficaz en el cual traemos la palabra viva, la predicación de nuestro Dios. Hoy quiero compartir en esta tarde, amados hermanos, este hermoso tema que me ha gustado y lo he meditado. Y bueno, será que ya estoy en una edad que ya vamos de bajada y llegamos a la juventud, llegamos a una etapa adulta y comenzamos a envejecer, ¿verdad? Pero tenemos la esperanza de que nosotros partimos con el Señor. No hay que temer a la muerte, no hay que temer al envejecimiento, no hay que temer, a veces nuestros ojos se oscurecen, hay que poner lentes, nuestras fuerzas empiezan a ir, comenzamos a encorvarnos, nuestro cabello se pone blanco y nuestras células van muriendo. Y nosotros sabemos que ese es el proceso de la vida, que tenemos que morir, tenemos que partir, pero sabemos que tenemos una eternidad asegurada con nuestro Señor Jesucristo. Y de eso se trata, de meditar hacia dónde estamos yendo, con quién vamos y el tiempo que nosotros estamos en esta tierra, que podamos vivir en la voluntad de nuestro Dios. Hoy quiero compartirles el tema, el comienzo de nuestra eternidad con Cristo. El comienzo de nuestra eternidad con Cristo. En la Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículos del 48 al 52, Dios le dijo a Moisés que subiera al monte Nebo para mirar la tierra de Canaán, que Jehová daba a los hijos de Israel, la cual había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y claro, también con el fin de que Moisés muriera allá en el monte. Eso lo dice el capítulo 32 en el versículo 50. Dice: y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como Aarón tu hermano murió en el monte Hor y fue unido a su pueblo. Vemos aquí la resignación, la aceptación y la obediencia de Moisés a las palabras de Jehová su Dios, de subir al monte y de morir allá. Es claro que Moisés sabía a dónde iba sin temor y sin miedo de partir de este mundo. Moisés no rogó por otra oportunidad, ni clamó por compasión y misericordia, ni le reprochó a Dios todo el tiempo de su entrega y servicio que había hecho para con el pueblo de Israel, sino que Moisés reconoció que él había pecado delante de Jehová al no haberlo santificado en medio de los hijos de Israel. Fíjense qué interesante, hermanos. La nueva versión internacional dice: por cuanto no honraron mi santidad, dice el Señor. La traducción lenguaje actual dice: delante de todos los israelitas me faltaron al respeto. Y vemos que esa fue la razón por la cual Jehová juró a Moisés que solo vería la tierra de Canaán desde lejos, pero que no entraría en ella. Y esto lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículos del 1 al 8. Ponga atención. Dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan,
todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Versículo 5. Y murió Moisés allí, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro de luto de Moisés. Vea lo que hace rato mencionaba en el capítulo 32, cuando Dios le habló a Moisés aquel mismo día: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte de Hor y fue unido a su pueblo, por cuanto pecaste. Vea que aquí está la razón. Dios le hace saber a Moisés, Deuteronomio 32, versículo 51, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Qué interesante, hermanos, y esa fue la razón por la cual Jehová juró a Moisés que solo vería la tierra de Canaán desde lejos, pero que no entraría en ella. Pudiera parecer muy estricta y severa la determinación de Dios hacia Moisés, pero la realidad es que Dios es quien determina el tiempo de nuestra estadía aquí en esta tierra, es decir, el tiempo de nuestra vida que pasamos en este mundo, y Él es quien decide el tiempo también de llamarnos, de llevarnos a casa. Nosotros como creyentes e hijos de Dios nos sometemos a la voluntad de Dios y a sus decisiones. Es muy importante, hermanos, que nosotros aprendamos a sujetarnos. Ahora sí que estamos como los niños chiquitos, ¿verdad? Los hijos de papá, que a veces somos rebeldes, somos berrinchudos, queremos nuestras cosas, queremos imponernos, queremos que se haga como nosotros queremos, pero cuando a medida que vamos creciendo y vamos teniendo madurez, hermanos, y nos damos cuenta que es Dios quien tiene la razón. Él no se va a equivocar. Los equivocados siempre vamos a ser nosotros. Dios tiene la verdad. La sabiduría de Dios es excelsa por encima de todo conocimiento humano. Y claro que en veces rogamos por nuestras necesidades, le pedimos, pero siempre, hermanos, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. A mí me dicen: hermano, vaya, ore por mí. Claro que sí, yo voy, intercedo y le ruego a Dios por su sanidad, porque es el deseo nuestro. Pero al final de mi oración yo digo: pero Señor, haz tu voluntad. Acuérdese que tenemos el ejemplo, el modelo bíblico de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino en obediencia al Padre y Él se encontraba orando, ¿verdad? Diciéndole: Padre, de ser posible, pasa de mí esta copa. Él sabía que Él pedía: pasa de ser posible de mí esta copa, pero al final de cuentas que no sea como yo, sino tu voluntad. Igual yo pido: Señor, yo ruego por la sanidad, quítale ese cáncer, quítale, te lo pido, pero Señor, haz tu voluntad, porque la sabiduría de Dios está por encima de todo conocimiento humano y de toda petición humana. Es muy importante que nosotros como hijos que vengamos a obediencia y que nos sometamos a la voluntad de nuestro Dios. Vea que Moisés sabía que él comenzaba su eternidad con Dios y con el pueblo que ya habían partido a la eternidad antes que él. En la versión Reina Valera 1960, Deuteronomio 32:50, Dios le dijo: y sé unido a tu pueblo. La Nueva Versión Internacional dice: y te reunirás con los tuyos.
La Biblia de las Américas dice, y serás reunido a tu pueblo. Y la Nueva Traducción Viviente dice, te reunirás con tus antepasados, es decir, con las personas que él ya había conocido y que ya habían muerto, habían partido a la presencia de Dios. Estamos reconociendo a través de este tema que al morir nosotros comenzamos a vivir la eternidad. Es cierto que ya somos seres eternos, pero estamos viviendo dentro de estos vasos de barro, dentro de este cuerpo. Cuando este cuerpo muera, entonces nuestra parte espiritual, nuestra alma abrirá los ojos a la eternidad. Por eso digo que ya Moisés sabía que él comenzaría a vivir la eternidad con Dios. Es cierto que él estaba en este cuerpo, estaba con limitaciones, pero él sería reunido con su pueblo, con sus antepasados. Observamos la vida después de la muerte física, es decir, la eternidad del alma viva y consciente de la realidad que se vivió mientras estaba en el cuerpo. Vea qué interesante, nuestra alma no muere. Hay muchas especulaciones, muchas sectas, ¿verdad?, que creen que el alma está dormida. Eso ya lo había compartido en el tema anterior, de que hay personas que dicen, oh, tú mueres y tu alma está dormida junto con el cuerpo ahí en el sepulcro, ¿verdad? Pero bíblicamente no hay evidencia. Forzan ciertos textos a decir lo que no dice, pero bíblicamente no es sostenible el sueño del alma. Realmente el alma está viva y consciente de la realidad que hemos vivido y que se vivió cuando se vivía en el cuerpo. Si usted medita la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pablo dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A mí me llama la atención esta palabra. Es necesario que todos comparezcamos. Esta palabra de comparecer viene del griego faneró. Faneró, que quiere decir poner en evidencia, presentarse delante de, aparecer, comparecer, manifestar, descubrir. Qué interesante, hermanos. Comparecer, que vamos a estar siendo evidenciados delante de la presencia de Dios. Vamos a ser evidenciados, va a ser notorio. El Señor nos va a traer a luz lo que nosotros hicimos mientras estábamos en el cuerpo. No va a haber nada en lo cual nosotros podamos decir, oh, es que no me acuerdo. Por eso yo decía hace rato, el alma viva y consciente. Vamos a tener conciencia cuando estemos en la presencia de Dios. No es de que algunas personas enseñan que cuando tú mueres ya no te acuerdas de aquí. La Biblia no enseña eso, porque también la Biblia nos habla de un juicio. Entonces a mí se me haría injusto de parte de Dios llamarnos a un juicio. Y digo, ¿pero de qué? Si no me acuerdo. ¿Me va a pedir cuentas de qué? Si yo no recuerdo nada. Es necesario que nosotros tengamos el recuerdo para que podamos comparecer. Oh, si es cierto, o sea, no va a haber nada que nosotros podamos ocultar, no va a haber nada que podamos poner por excusa. Oh, Señor, es que no me acuerdo. Yo no sé de qué me hablas. Sería muy infantil de parte de Dios, sería muy tonto que no nos acordáramos nosotros y que Dios nos pidiera cuenta. Es como yo voy con mi perro, ¿verdad? Que no tiene, y le pido cuentas y él ni sabe ni me entiende y no sabe de qué. Y por eso yo creo que al morir nosotros seguimos conscientes. Si vamos a enfrentar un juicio, es que tenemos recuerdos, tenemos memoria y estamos conscientes de lo que nosotros hicimos aun cuando estábamos en el cuerpo. Vea qué interesante. Vamos a dar cuenta, nos vamos a presentar delante de Cristo. Dice la traducción lenguaje actual, la quiero compartir, ¿verdad? Dice, porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en el cuerpo. Él nos va a juzgar, amado hermano. En la eternidad tendremos nuestra conciencia clara y lúcida de todas las memorias y de todos los recuerdos de lo que hicimos, ya sea para bien o para mal.
y nos acordaremos de todos nuestros familiares y de todos nuestros amigos y de no amigos y de compañeros de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad, de tu esposa, de tu esposo, de tu hermano, de tu tío, de tus hijos. Y créame que serán puestas a luz nuestras obras, nuestras acciones, todos nuestros hechos seremos puestos en balanza. Vea un ejemplo muy claro y muy hermoso que nuestro Señor Jesucristo lo explica. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16 de los versículos del 19 al 31, encontramos una enseñanza muy clara de nuestro Señor Jesucristo, precisamente que habla del comienzo de nuestra eternidad fuera del cuerpo físico material, exponiendo a la luz la continuidad del alma viva, consciente y existente, con todos sus atributos espirituales del ser, es decir, la conciencia que habla de esa lucidez clara de todo lo que nos rodea. Vamos a tener ese conocimiento, esa percepción, esa inteligencia, la comprensión, discernimiento y pensamiento, que son las memorias y los recuerdos, y también moralidad. Vamos a sentir pesar, vamos a sentir remordimiento, culpa, contrición, inquietud de todas aquellas cosas malas que hayamos hecho. También tendremos la sensibilidad espiritual. Habrá una sensibilidad espiritual de acuerdo a este pasaje, el poder sentir ese toque espiritual, espiritualmente todo lo que nos rodea. Así como se siente el tacto físico en el cuerpo, el alma podrá sentir el tacto no físico de lo que le rodea, porque en este pasaje encontramos que el rico se encontraba, alzó sus ojos, se encontraba en el Hades, y él mismo reconoce que está siendo atormentado. El rico sintió el dolor del fuego, él sabía que estaba en llamas de fuego y que tenía una grande sed. Él pidió al padre Abraham misericordia de su condición de tormento, enviándole a Lázaro para que a lo menos unas cuantas gotas de agua del dedo de Lázaro cayeran en su lengua y lo refrescaran. Muchas personas cuestionan, ¿verdad?, algunas sectas este pasaje diciendo que es solamente una parábola. Y a veces es bueno definir a qué se refieren como parábola. No es una historia, es un cuento y lo dan como una mentira. Pero yo pregunto, ¿qué necesidad tendría Jesús de decirnos una mentira? ¿Por qué Jesús gastó 10, 11 versículos en contarnos una mentira? O sea, no viene al caso. Si eso es mentira, o sea, yo lo desecho, no hay infierno, no hay tal cosa y queremos justificar. O es una parábola, pero créeme que no tiene sentido. Estas palabras de Jesús no tienen sentido. ¿Qué nos quería enseñar? ¿Cuál es la enseñanza de eso que murió una persona y fue, si todo eso no es real, no es mentira? Entonces, es aquí donde yo cuestiono que le están dando un sentido equivocado y, como dice la palabra, son los indoctos que tuercen para su propia perdición y quieren negar el infierno cuando realmente el Señor Jesucristo aquí nos está exponiendo la realidad, primeramente, de que el alma no está dormida. El alma sale del cuerpo y se va a otro lugar. Número uno, o te vas al paraíso con Cristo o te vas al Hades, te vas al infierno, al tormento eterno. Por eso hay que meditar la palabra y escudriñarla, y hay que hacer un contexto teológico. Tienes que agarrar más pasajes. Muchas personas, no, es que la palabra infierno ustedes la han mal traducido, dice que es Gehenna, ok, pero si te vas al Apocalipsis habla de un lago de fuego. ¿Y cómo me explicas eso? Entonces ahí ya no tienen argumento, ya no saben qué decir, porque el lago de fuego ahí está. Ahí se menciona en Apocalipsis 21:8, los cobardes, incrédulos, homicidas, borrachos, y empieza a decir la lista, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No pueden quitar eso de la palabra del Señor. Entonces en Apocalipsis después 20 se menciona en el juicio del trono blanco que los que van a ser lanzados, ¿verdad?, que si sus nombres no se encontraban en el libro de la vida, iban a ser lanzados al lago de fuego. Entonces empezamos a armar la Biblia y encontramos que la Biblia se embona. Hay una enseñanza la cual no pueden tapar. Quieren tapar el sol con un dedo, pero la realidad es que la luz del sol está mucho más, dando en más lugares. Y entonces qué triste que se le quiera quitar la autoridad a este pasaje, la realidad. Ahora,
El padre Abraham no era un personaje mitológico. El padre Abraham sabemos que era un patriarca del Antiguo Testamento y que representaba la autoridad al pueblo judío. Era un patriarca. Las promesas que Dios le había hecho a él y a su descendencia. Qué tremendo. O sea, Jesús no iba a decir una mentira. Tal vez pudieras cuestionar, nunca supimos el nombre del rico, del mendigo, sabemos que se llamaba Lázaro, ¿verdad? Y hay una enseñanza muy hermosa en este pasaje cuando tú la meditas, que no podemos cambiar, que no podemos negar y que hay consecuencias. Las decisiones que tú tomes en esta vida tendrán consecuencias para la eternidad. Es muy interesante, hermanos. Meditemos siempre en la palabra del Señor y nos vamos a dar cuenta que hay otros textos que avalan la misma enseñanza, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Vea que el rico reconoció el por qué él estaba en ese lugar de tormento. Él nunca ignoró su realidad diciendo, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? No me recuerdo del pasado, no tengo memorias ni recuerdo de mi vida pasada cuando estaba en el cuerpo. Además, padre Abraham, vea que el padre Abraham le dice ahí en Lucas 16:25, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Vea que aunque el rico se haya querido hacer el tonto, ¿verdad? Como decimos, el loquito. Ay, padre Abraham, fíjate que no me acuerdo, yo no sé qué estoy haciendo aquí, ¿por qué no me sacas? ¿Por qué él está allá? Y cuando yo pues tenía en mi vida los lujos, los placeres, la gloria, la honra y todo lo que yo quería lo tenía, ¿y por qué estoy aquí en sufrimiento, verdad? Y hay una enseñanza clara, hermanos, tan hermosa, y cómo Dios hace justicia, porque ahí también vemos la justicia de Dios. Vea que el hombre rico siguió rogando al padre Abraham que envíe a Lázaro a la casa de su padre. Dice, porque él reconoció que tenía 5 hermanos que están igual que él de perdidos. Y que van derechito al infierno, derechito al Hades donde él está. Claro, él quería que fuera Lázaro con el fin de que Lázaro les testificara y que ellos pudieran escapar de ese lugar de tormento. Claramente vemos aquí en la persona del rico que él tiene recuerdos muy claros y muy lúcidos. Tiene memorias coherentes de su vida pasada. De aquí en este mundo. Bien que se acordó de la casa de su padre, sus hermanos. Él se acordó. Entonces no hay ninguna evidencia de que al morir tú no te acuerdas del pasado, de acuerdo a la palabra del Señor. Y hay más pasajes en Apocalipsis. Se menciona en el 5º sello las almas que están bajo el altar, que le están diciendo al Señor, Señor santo, justo y verdadero, ¿hasta cuándo juzgas y vengas nuestras almas de los moradores de la tierra? Ellos, sus almas no están dormidas, sus almas están despiertas, sus almas están clamando por justicia y por venganza. ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre de los moradores? Ellos se acuerdan, su sangre es la manera de cómo ellos murieron. Ellos se recuerdan cómo los mataron, la injusticia que ellos vivieron, y por eso le están pidiendo a Dios justicia. Haznos justicia de los moradores de la tierra que nos mataron. ¿Hasta cuándo, Señor? Y dice que se les dieron vestiduras blancas y que descansasen un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos que habrían de ser muertos igual que ellos. Y que encontramos que hay un plan, hay un propósito de Dios. Pero el punto que quiero exaltar o reconocer en esta tarde es que hay conciencia. Las personas esas almas están conscientes y tienen esos recuerdos. Y aquí vemos que aunque sea esta enseñanza que quieran disfrazarla de parábola, no es ninguna mentira, es una realidad. Aquí este hombre rico tiene esos recuerdos lúcidos. Tiene esas memorias que hacen coherencia, que recuerda lo de la vida pasada mientras él estuvo aquí en este mundo. Y también vemos que este hombre rico tenía mucho entendimiento y sagacidad. Imagínense, sagacidad para querer convencer al padre Abraham de mandar a Lázaro de vuelta a este mundo y darle el trabajo de testificar y de predicarle a la familia de este hombre rico que estaba en tormentos. Pero Abraham fue muy preciso de que nadie se convencería y que nadie se arrepentiría por el hecho de que alguien se levantase de los muertos y les hable del reino de Dios. Es decir,
El milagro, la señal o el prodigio de que un muerto vuelva a la vida no es la garantía de que la gente se va a arrepentir y se vuelvan a Dios. Más bien, estos milagros, señales, prodigios, más bien esto apela a las emociones. La gente, esto causa en las personas admiración, maravilla, les impacta el evento, un suceso sobrenatural, pero no hay ninguna transformación dentro de ellos, pues la ley de Dios no está en sus corazones. Recordemos la palabra del Señor, que Dios dijo que Él pondría su palabra en nuestra mente y en nuestros corazones. Vea lo que dice Hebreos 8 y Hebreos 10:16, usted lo puede leer. Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por eso el padre Abraham le dijo al rico: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y encontramos que en Romanos capítulo 10 versículo 17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Me gusta meditar, dice que la fe es por el oír, pero vea que no dice el oír cualquier cosa, no es cualquier charla, no es cualquier mensaje motivacional que ahora lo dan por muchos lados, o estar oyendo fábulas, estar oyendo cuentos, estar oyendo chismes, estar oyendo anécdotas de milagros y testimonios de poder que impactan a las gentes, pero volveríamos a lo mismo. No se trata de impactar y emocionar a la gente, se trata de ser confrontados por la palabra de Dios y de arrepentirnos de nuestros pecados y maldades. Hermano, los hermanos del hombre rico necesitaban arrepentirse de sus pecados, no emocionarse por un acontecimiento sobrenatural, místico, en el que Lázaro volvía de la tumba y se levantaba, que realmente toca las emociones de las personas. Ahora déjeme decirle algo: creer en Jesucristo y en el Evangelio demandan compromiso. Hermanos, si usted mira en el libro de los Hechos, Pedro predicaba fe, dos cosas: arrepentimiento y fe. La gente debía arrepentirse de su maldad, volverse de su mal camino a Dios y tenerle fe. Fe es la confianza en Dios, creerle a Dios lo que Él dijo. El arrepentimiento es dejar tu mal camino y llevar una vida en obediencia y entregada a Dios. Pero hoy la gente no quiere compromiso, no quiere obedecer, no quieren arrepentirse y no quieren tener fe. Hoy lo que más abunda son las confesiones, las declaraciones, los decretos, las cancelaciones, las ataduras, el yo te ato y te desato y los amarres. Hermanos, que créanme que eso es pura brujería dentro de la iglesia. Y ahora enseñan que porque tus palabras tienen poder para crear, así como Dios cuando dijo hágase la luz y la luz se hizo, así ahora enseñan la metafísica infiltrada dentro de las iglesias, que ahora que tus palabras pueden crear de la nada y traer de lo inexistente a lo existente. Solo declarar y confesarlo según es lo que cuenta. No importa cómo esté tu vida, así estés tu mal, vivas en pecado, te estés acostando con tu amante y sigas haciendo lo malo, tus palabras tienen poder. Y vemos una contradicción, que esto no ensambla en la palabra del Señor. Es cierto que debemos confesar, sí, hermano, hay que confesar, pero nuestros pecados a Dios. Hermano, pero hay que declarar, sí, declaremos la palabra del Señor, no el deseo de tu corazón. Hoy en día mucha gente se levanta y se quieren poner a dar profecía y predican y hablan solamente el puro deseo de su corazón. Y yo no digo, hermanos, que sean malas cosas. No, son buenas cosas, son nobles sentimientos, son cosas sinceras y bonitas, pero una cosa es que Dios lo diga, que tenga respaldo de Dios, y otra cosa es que yo te diga el deseo de mi corazón. Simplemente son buenos deseos, como yo te puedo decir: oh, amado hermano, mire, bueno, ¿qué hacía Walter Mercado? Yo te deseo lo mejor, te deseo abundancia, te deseo salud, y son deseos, y es válido, es bueno, pero no confundamos que eso es palabra de Dios o profecía. No, es el deseo de su corazón. Si realmente me quieres dar una palabra a mí, tráeme la Biblia y dime: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Oh, yo abrazo eso y lo tomo de Dios porque Dios lo dijo. Claro, se lo dijo a Josué, pero la palabra de Dios traspasa
las edades, los tiempos, y tiene una aplicación a nuestra vida. Y yo me esfuerzo y soy valiente en las cosas de Dios. Mira que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hermano, yo le doy esa palabra, todo lo podemos en Cristo. Hermano, anímese, siga adelante, luche, esfuércese, aunque ya digan que tiene 50 años y siga estudiando en la universidad. Sí se puede, todo lo podemos en Cristo. Hermano, se da una palabra del Señor. Sí, no es el deseo del corazón, hermano. Entonces, el hombre rico, fíjese muy importante. Sabemos que dentro de la cultura judía ya se les había dado la ley, y esa ley tenía que ser transmitida. Cuando dice, ¿verdad? Tal vez suena como exageración: las escribirás en los postes, en los dinteles, al levantarte, al dormirte, por el camino, al caminar, y la repetirás todos los días. Se habla de esa instrucción del compartimiento de la ley. Y yo sé que también como padres algunos judíos fallaron, pero la mayoría de los judíos conocía la ley. El hombre rico conocía la ley de Dios. Él no se fue al infierno por ser rico, él se fue al infierno por su vida llena de pecado, por la falta de compasión y misericordia, falta de amor para con Lázaro, que estaba enfermo y hambriento, y no le importó su condición. Solo a él le importaban sus deleites, sus placeres, sus banquetes, sus comidas, sus lujos, sus afanes por la riqueza y el goce terrenal. Él no tuvo amor al prójimo, él no se compadeció del dolor de Lázaro. Lázaro tuvo una muerte muy sufrida, muy terrible. Él estaba enfermo físicamente, dice la palabra del Señor. Tenía llagas en su piel llenas de pus. ¿Y sabes por qué me atrevo a decir de pus? Porque llegaban los perros. Ahí dice que los perros venían y las lamían. La Biblia no dice que de pus. Eso yo lo infiero cuando medito y me meto al pasaje. Un perro no va a venir a lamerte nomás. No, ellos venían a lamer la pus o la sangre que le brotaba, que le salía. Eso venían a lamerle. Venían a estarle lengüeteando los perros. Y este Lázaro murió enfermo y con mucha hambre, con dolor. Hermano, que yo no sé si tú has hecho ayunos y te has malpasado, y a veces hasta te duele la cabeza, te empiezas a debilitar el estómago, las tripas unas empiezan a comer a otras, te empiezan a hacer ruidos, se están haciendo ahí. Es un dolor tremendo, hermanos. Vea que él ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa de aquel hombre rico, hermanos. Vea que es interesante cuando medimos a la palabra y la enseñanza que Jesucristo nos da en ese pasaje, una enseñanza que trasciende a nuestras vidas, hermanos, y no podemos negar la realidad. ¿Por qué Jesús no dijo? ¿Por qué Él no dijo, ok, murió Lázaro y estuvo dormido, murió el rico y estuvo dormido? ¿Por qué nos tuvo que inventar una mentira? ¿Por qué entonces Jesús es un mitotero, chismoso, embustero? No, mi hermano, no. Ustedes los que están pensando que están mal. Dios dijo que Él es un Dios de vivos, no de muertos. Y ¿sabes qué? En el primer estudio yo te había dicho que Dios había dicho que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y vemos luego en Mateo 17 que Jesús se lleva a Pedro, Jacobo y Juan y se transfigura en medio de ellos, y se aparecieron, ¿verdad? Moisés y Elías. Bueno, ¿no que están dormidos pues? No, en el reino de Dios todos están vivos. Lo que duerme es el cuerpo. Cuando uno muere, el cuerpo es lo que duerme. El Señor prometió en la resurrección que tendríamos cuerpos glorificados, cuerpos transformados. Entonces en la Biblia se usa el dormir, pero no es del alma, sino del cuerpo. Entonces cuando se refería a Lázaro en Juan 11, que le dijeron duerme, sí, y hasta los discípulos como que no le creyeron. Bueno, pues si duerme despertará. Pero Jesús no estaba hablando de un dormir del sueño, sino de que Él había muerto. Después les dijo, ha muerto. Entonces cuando Jesús habla del dormir del cuerpo, está hablando del sueño del cuerpo. O sea, el cuerpo está dormido, no es el alma. Entonces cuando Cristo venga, sí, y suene esa final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, es decir, van a ser despertados. Y esto mismo lo dice Daniel capítulo 12, dice que los que están en el polvo dormidos, dice, despertarán. Ahí está hablando, si tú lees Daniel 12. Déjese, lo busco rapidito, Daniel 12, aquí lo tengo. Quiero compartirles esta enseñanza hermosa para que nosotros entendamos. Daniel 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca
Fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo. Está hablando precisamente del cuerpo. ¿Qué es lo que está en el polvo? Dice que del polvo fuimos tomados y al polvo volveríamos. Está hablando del cuerpo. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. O sea, el cuerpo. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Oh, nuestro cuerpo va a ser despertado. De eso es la idea del dormir del cuerpo, no del alma. Medita, tomas la Biblia, todos los contextos, búscate, agarra una concordancia. No hay contradicción cuando embonas la palabra, pero hoy en día agarran un texto, le dan el significado y lo tuercen y lo embonan, y al rato ya hicieron unos chilaquiles de la palabra de Dios en el cual no embonan y están bien perdidos y todavía se atreven a abrir un canal y a poner su herejía ahí y tienen miles. Bueno, que Dios los ayude, que ojalá esas personas que realmente buscan a Dios de corazón, Dios les abra su entendimiento, porque yo sé que hay buenas personas, habemos personas engañadas, pero buenas personas, y yo ruego para que un día Dios, el Espíritu Santo, les hable a sus corazones y comprendan la verdad. Por eso yo siempre animo, lee tu Biblia, tal vez ahorita no la vas a entender, pero síguela leyendo, a medida que tú tengas esa oración, esa relación con Dios, el Espíritu Santo no se va a quedar callado, te va a guiar a su verdad, te va a guiar, no te desesperes, solo persiste, sé fiel, sé persistente, persevera en la lectura de la palabra del Señor. Muchas veces queremos hocus pocus, como que la sabiduría, no, el mismo Proverbios dice, adquiere sabiduría, la sabiduría se adquiere mejor que la plata, que el oro refinado y que las piedras preciosas, adquiere sabiduría. Necesitamos la sabiduría, lee la palabra de Dios y el Espíritu Santo te va a hablar y vas a poder embonar esta enseñanza, amado hermano. Vea qué interesante lo que vivió este hombre Lázaro, todo ese sufrimiento, ¿verdad? Pero ahí encontramos la justicia de Dios, porque al final de cuentas es Dios quien determina también dónde van a ir. Claro, nuestra vida va a tener consecuencias. Simplemente Él como juez, hermanos, Él tiene que dictaminar la ley. Tú sabes que aquí el criminal no va a llegar el juez y le va a decir, si hiciste homicidio, mataste, te vamos a dar $10,000 y vas a seguir libre. Sería algo tonto, algo ilógico, algo irrazonable. Todavía de que cometió un asesinato le van a dar dinero y lo van a dejar libre. No, hay una ley. Ok, tú hiciste crimen. ¿Sabes qué? Para los criminales, los que mataron, ¿cómo fue? Si fue con premeditación, alevosía y ventaja, las agravantes de la ley, ¿sabes qué? Pues vas a tener 30 años en la cárcel y para que salgas vas a pagar una fianza, no sé, $20 millones, qué sé yo. Hay leyes. Entonces Dios es justo, hermanos, ante esta circunstancia. Por eso el rico lo vemos en tormento y a Lázaro lo vemos ahí con el padre Abraham siendo consolado. Pero Dios es justo y nadie se escapa de la justicia de Dios. Te podrás escapar de la justicia del hombre, pero no de la divina. Tarde o temprano enfrentarás el juicio de Dios y nadie se escapa. Dios le hizo justicia a Lázaro y la seguirá haciendo. Nosotros debemos de vivir una vida justa que agrada a Dios. Todo lo que hagamos aquí en esta tierra tendrá sus consecuencias en la eternidad. Y ya para en ese entonces será demasiado tarde para lamentarte. Arregla tu vida aquí. Ponte a cuentas con Dios. Confiésale tus pecados a Dios. Dice la palabra en Juan 1:9 que Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que apartémonos del mal camino y volvámonos a la senda antigua. Volvámonos a Dios. La eternidad, mi amado hermano, amigo que me escucha, es real. Así como la muerte es real. No podemos negar la muerte. Un día la vamos a enfrentar. Un día. No hay edad, no hay género, no hay sexo. Niños, jóvenes, adultos, viejitos, bebés desde el vientre han enfrentado la muerte. Un día vamos a enfrentar la muerte, porque la muerte es real. Creamos en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Entrégale tu vida en obediencia a su palabra. No mueras sin Jesucristo, hermano. No
mueras. Acéptale. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es una relación con el Padre a través de Jesús. Jesús vino a darnos ejemplo de obediencia. Él vino a obedecer a su Padre. Entrégale tu vida, obedécele, confía, clama en Él. Él pagó nuestra deuda. Nosotros somos los que debíamos morir, ir al infierno por nuestros pecados, pero la Biblia dice que al que no tuvo pecado, por nosotros fue hecho pecado. Él se hizo pecado. Él tomó nuestros pecados en su cuerpo y en la cruz. Él sufrió, amado hermano, amigo, recibe a Jesucristo. No sea demasiado tarde, no sea que esta noche venga la muerte a tu vida, o en un accidente, una bala perdida, accidentes de carros. Todos los días la gente muere, todos los días. Mira, yo soy chofer y yo manejaba y yo miraba los accidentes de una moto, la moto toda aplastada, y una vez pasé por ahí y ya tenían el cuerpo con la sábana encima, y me quedé pensando en su familia. Yo no sé si fue mujer o hombre, ya estaba tapado, pero yo pensaba, ay Señor, la familia, yo no sé a dónde iba él, si iba a su casa, si lo estaban esperando, y los que lo están esperando van a recibir esa mala noticia. ¿Sabes qué? Tuvo un accidente, ya no llegó, ese cuerpo ya se va a la morgue y a las investigaciones, y qué triste, esa persona que se subió a la moto nunca fue pensando en que me voy a matar, me voy a morir. Él fue tal vez para disfrutar, iba sintiendo el aire, y de repente un accidente surgió y le costó la vida. La vida no la tenemos comprada, la vida no la tenemos asegurada. ¿Quién te garantiza el día de mañana? Hoy pudiera ser el último día. No partas sin Jesucristo. Cree en Jesucristo y tendrás vida eterna. Este cuerpo va a quedar aquí en esta tierra, volverá al polvo, pero ¿dónde pasará tu alma la eternidad? ¿Dónde estarás en la eternidad, amado hermano, amado amigo? No mueras sin Jesucristo. Piensa en dónde estarás por toda la eternidad. Si estarás en la eternidad con Dios en el paraíso, o estarás en la eternidad sin Dios en el infierno, en el tormento eterno. Que Dios te bendiga, amigo, amado hermano, y que el Señor sea bendiciendo tu hogar, tu casa, tus fuerzas, tu salud, tu trabajo, y hagamos siempre lo correcto. Empecemos a vivir y a practicar la justicia de Dios, como dice Apocalipsis 22, ¿verdad? El que sea justo, siga practicando la justicia. El que sea santo, santifíquese, ¿verdad? Y el que sea impío, pues siga en su impiedad. Llegará el momento que enfrentaremos un juicio. Así que yo te animo a vivir una vida santa, una vida recta, una vida digna que agrade a Dios. Alinea tu vida a nuestro Señor Jesucristo, y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.